comandada por el doctor Jesús Rodrigo a mi derecha. Quiero agradecer enormemente a nuestro delegado de la Junta de Castilla y León, el señor Roberto Saiz, al año que se ha venido estas jornadas que nosotros consideramos de suma importancia dentro de la labor que tenemos el Colegio de Médicos de compromiso con la sociedad. Y tenemos además para inaugurar un ponente, José María Trejo. Nos va a hablar de un tema sumamente importante y de gran interés, como es prevalente dentro de la población y de la cual es importante que tengamos unos conocimientos básicos para identificarla, porque es dentro de las patologías que los médicos llamamos tiempo dependientes, es una de las principales. Patologías tiempo dependientes, que quiere decir que cuanto antes actuemos para tratar esa patología, menos secuelas tiene. Por lo tanto, actuamos en una secuencia de eslabones de cadena de intervención, donde es muy importante cada paso que demos para llegar pronto a la unidad de ictus para efectuar el tratamiento definitivo. Por lo tanto, no quiero extenderme más porque son varios los intervinientes. Nuevamente, bienvenidos y esperemos, como otros años, satisfacer sus inquietudes dentro de estas charlas y el compromiso del Colegio de Médicos. Paso la palabra a nuestro vocal de jubilados, el doctor Jesús Rodrigo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a empezar, como veis, en el programa de mano que tenemos por ahí, el programa que hemos planificado para este curso, hasta junio. Cada mes, los últimos jueves de cada mes, salvo el de diciembre, que como es Navidad no hacemos, tendremos a esta misma hora una charla de temas de salud. Esta vez empieza, como ha dicho el presidente, don Joaquín, vamos a hablar de ictus. Y para eso el eminente neurólogo doctor Trejo, José María Trejo Gabriel y Galán, que ha sido jefe de neurología en el Hospital Yagüe y en el Hospital en el UBU, y pues, que ha publicado muchos temas neurológicos, que tiene mucha experiencia y que es tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, esta tarde vamos a disfrutar de su enfoque sobre este problema que, como ha contado don Joaquín, es desgraciadamente frecuente. Y quiero hacer hincapié que, por lo que describen los autores, cada vez es más frecuente en la población más joven por debajo de 60 años. Es decir, parece que la prevalencia se ha estabilizado respecto de mayores, pero en los jóvenes, las personas jóvenes, está aumentando. Lo mismo que la diferencia que había entre hombres y mujeres, pues ahora apenas hay diferencia en respecto de la prevalencia en hombres o mujeres. Es un tema importante y hará el hincapié, y lo ha hecho Joaquín, y os lo digo una vez más, es una enfermedad que es importante el reconocer los síntomas para cuanto antes acudir a un hospital. Cuanto antes. Es importante las primeras 4 horas y media respecto del pronóstico. Está súper demostrado que un tratamiento adecuado en estas primeras horas de que ocurra el accidente vascular, cerebral, pues que el pronóstico es muchísimo mejor. Bueno, no voy a hablar más porque tiene que hablar el doctor Trejo y don Roberto, que ha tenido el honor de venir a compartir con nosotros el comienzo de estas charlas, y le doy la palabra. Gracias una vez más.
Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Joaquín, y a tu equipo por invitarme un año más. Y la verdad es que es un placer. Hemos estado con distintos motivos en este salón y, bueno, todos siempre han sido positivos. Continuaremos esta colaboración siempre que queráis y aquí me tenéis a mi disposición. Y la verdad es que mis palabras tienen que ser necesariamente breves por una cuestión de cortesía, porque evidentemente todos ustedes han venido a oír al ponente, han venido a oír a la persona que hoy va a dar esta charla. Como vendrán en sucesivas, seguro que muchos de ustedes y otras personas que se han quedado sin sitio, están en la calle, vendrán a ver y vendrán a oír las sucesivas charlas que el Colegio de Médicos organiza en los próximos meses. La razón por la que estas jornadas tienen este éxito, yo creo, presidente Joaquín, es porque evidentemente en esta sociedad en la que estamos tenemos una contradicción importante, y esa contradicción es, como saben los especialistas, una gran información, unen muchísimos canales de información, y yo diré que un exceso de información, si me permiten a veces, al acceso de todo el mundo, sin un canal adecuado que nos permita determinar la calidad de esa información, la certeza de esa información y la utilidad de esa información. En estos momentos y en ese contexto, unas charlas de este tipo con especialistas, estoy viendo a otros especialistas en otros momentos con los que también hemos tenido contacto, que siempre han ayudado a la sociedad, que siempre han ayudado a la sociedad burgalesa, a todos nosotros, yo creo que tiene más mérito para ellos y para ustedes que lo van a escuchar. En estos momentos necesitamos algunas guías racionales, unas guías que no nos alarmen, pero que nos digan la verdad. Y en ese contexto es donde hay que ver estas charlas. Yo creo, Joaquín, que no queda, y termino ya para no robar ni un solo minuto más al ponente, yo creo que de verdad es una gran iniciativa. Creo que esta iniciativa, desde mi punto de vista institucional y particular, debe seguir. El problema es que cada vez lo tenéis más difícil para superaros, porque las personas que participan, pues evidentemente son todas de una gran calidad, y estamos viendo aquí las sucesivas jornadas que, bueno, si uno tuviera que recomendar una, porque solamente a una puede venir, pues sería imposible, porque depende de la voluntad y depende del interés individual. Por eso, insistiendo, dando las gracias al ponente por su paciencia y dándole las gracias también por toda la labor que ha tenido al servicio de todas las personas, yo declaro inaugurada esta jornada y la verdad es que deseo que ustedes la disfruten, que sea de utilidad y que tengamos muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Cogiendo la sintonía, ya está. ¿Abre ahora? Hola, sí. Ahora. Perfecto. Sí, no se me queda grabado así.
Ah, de acuerdo. De acuerdo. Perdón. Perdón. Bueno, buenas tardes. Perdón por los incidentes técnicos que siempre que pueden se nos entrometen. Como os han comentado, si me permitís que os tutee, yo me llamo José María Trejo y, como os han dicho, pues he trabajado durante 35 años, un poco más, en el Servicio de Neurología de Burgos, y la enfermedad que más he atendido, os imagináis cuál es, ¿verdad? El ictus. Y ese es un motivo por el que estoy aquí, porque yo durante todo este tiempo he comprobado que muchos ictus podrían haberse evitado si las personas como vosotros y como nosotros hubieran tenido la información, y que muchos podrían haber sido menos graves, ¿no? Por eso yo lo que os voy a contar durante estos minutos va a ser cosas que no están dirigidas a que sepáis más del ictus. Están dirigidas a que sepáis qué hacer para evitarlo y para que sea menor el ictus que tengáis. Por eso va a ser una decepción, porque veo aquí a algunos médicos que no van a salir con más conocimientos. Lo que voy a contar es sencillo, pero espero que a alguien o a algún familiar de los que están aquí les sea de utilidad. Ya veis aquí en la primera diapositiva que llamamos ictus tanto cuando hay una hemorragia como cuando hay un infarto cerebral. Hay una confusión y entonces esto es un ictus, es una trombosis, es una hemorragia. La única palabra que vamos a utilizar es ictus, porque se parece externamente la manifestación de la hemorragia y del infarto cerebral en que de pronto perdemos una función del cerebro y de forma muy brusca. Por lo tanto, este ictus del que vamos a hablar durante este tiempo y que hemos estructurado en 3 partes: antes del ictus, durante y después, y finalmente de la asociación de daño cerebral. Van a haceros un comentario de su trabajo. Pues empezar diciendo que de todas las personas que estamos aquí, desgraciadamente vamos a sufrir ictus unos cuantos, y si contáis con vuestros familiares, pues mucho más, porque prácticamente de cada 4 personas a lo largo de su vida, una tiene un ictus, pero no sabemos cuál es, ¿eh? Tampoco vamos a saber si el ictus es grave, de los que nos deja sin poder continuar haciendo nuestra vida, o si es de los que apenas notamos, ¿eh? Lo que sí sabemos seguramente es que algunos tenemos más papeletas que otros, por la edad y por los factores de riesgo que creo que casi todos conocéis y que se parecen bastante a los que tienen las personas que sufren un infarto de corazón, ¿no? Por eso, en el apartado de antes, lo que voy a hablar sobre todo es cómo evitar que nos dé un ictus, la prevención. En el apartado durante, lo que voy a explicar es cómo detectarlo para que la atención sea lo antes posible y que el resultado sea o bien que el ictus sea más leve o bien que el ictus no dé ningún tipo de secuela. Y finalmente, al final vamos a comentar pues qué es lo que se puede hacer después de que el ictus ha sucedido, no se ha podido evitar, pero sí que se puede recuperar muchas funciones, se puede volver a una vida con calidad
en muchos casos, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que se me ha vuelto a pasar. Esto no es lo que yo quería que se viera. Perdonad un momentito porque no sé, porque no es esto lo que yo quiero que se vea. Bien. Bueno, lo primero que os quiero transmitir es que el ictus es una enfermedad frecuente y grave, tan frecuente que es la primera causa de muerte de las mujeres españolas, tan frecuente que es la segunda causa de incapacidad, que es una, como os he comentado, tenemos un riesgo a lo largo de nuestra vida de un 25% de sufrir un ictus y, según cumplimos años, el riesgo va aumentando, como es conocido y de sentido común. Pero solamente quiero hacer incidencia en que la tensión arterial es una enfermedad a la que no le damos mucha importancia porque no nos produce dolor ni la notamos realmente, pero influye muchísimo, tanto en los ictus de tipo isquémico que llamamos, porque mueren las neuronas a las que no le llega sangre, como de tipo hemorrágico. Y de hecho, en Europa, los países que han conseguido controlar mejor la tensión arterial, entre los que está España, han disminuido sus ictus y la mortalidad por ellos, mientras que los que no lo han conseguido, y tenemos países del este de Europa y Rusia, pues tienen más ictus y más graves. Y lo vemos también en las personas que vienen de estos países. Los ictus muchas veces son más graves y en personas de menor edad, más jóvenes, ¿no? Bien, ¿y qué secuelas se pueden esperar de un ictus? Pues la mitad de las personas, o sea, en el 50% de los casos, tenemos que la mitad del cuerpo se debilita. Quiero decir con ello la pierna, el brazo y la cara. Que hay personas que luego pierden memoria porque, a fin de cuentas, el cerebro pues sirve no solo para moverse, sirve para recordar, sirve para razonar, de manera que os comentaré que el ictus es la segunda causa más frecuente de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Y que un tercio no puede caminar sin ayuda. Aquí hay que verlo al revés. El 70% llega a poder caminar sin ayuda y con ayuda algunos más. Es decir, que las secuelas en este aspecto no son tan graves. Y es muy frecuente la depresión, pero tiene tratamiento eficaz y, lógicamente, la limitación de movilidad y de las facultades de comunicación pues hacen que las personas tengan dificultades de relación y muchas veces queden un poco aisladas socialmente, ¿no? La cuarta parte acaba ingresando en una residencia y tienen pérdidas de orina, pues la quinta parte, ¿no? Pues ya veis que también no solamente el ictus es el perder fuerza, hay otras personas que, además de perder fuerza o únicamente, lo que tienen es que pierden la vista por un lado, en concreto no por un ojo, sino por los dos medios ojos de la izquierda o de la derecha, o bien para entender o para expresarse. La buena noticia es que se puede prevenir, que se puede tratar y que se puede rehabilitar, ¿no? Bien, pues como os comentaba, después del Alzheimer es el ictus la siguiente causa de demencia. Es muy frecuente, pero mientras que el Alzheimer es una enfermedad que tiene un tratamiento limitado, el ictus tiene mucha más eficacia cuando se intenta prevenir, ¿no?
Eso es una buena noticia. Hay muchas personas que pierden memoria y otras facultades cognitivas por infartos cerebrales, a veces pequeñitos, que se van sumando y de los que la persona pues no se percata, pero así es. Y eso hace que incluso algunos que pudieran haber desarrollado una enfermedad de Alzheimer a los 95 o a los 100 años, pues la puedan desarrollar con mucha más antelación si en el camino se les cruza un ictus. Cambia completamente el adelantar esa enfermedad en 10 o 20 años, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos damos cuenta de que el cerebro es un órgano frágil. Eso se da cuenta cualquiera que ve unos sesos, ¿verdad? Pero es un órgano que no duele y que no vemos. Así como prevenimos las manchas de la piel porque, uy, me ha salido una mancha, me voy a proteger, y el cerebro nos salen manchas, entre comillas, es decir, cambios que son obvios cuando se hace un escáner o cuando se hace una resonancia, pero que no duelen, pero al cabo del tiempo, pues todo tiene su repercusión y por eso el cerebro hay que cuidarlo. La buena noticia es que cuidando el cerebro también cuidamos el corazón y cuidamos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Y voy a empezar con el ictus isquémico, lo que se llama infarto cerebral, que en realidad, igual que en el corazón, consiste en que el riego que va a una parte del cerebro no llega. Y como las neuronas aguantan muy, muy poquito tiempo sin alimento, sin oxígeno, porque son unas células especializadas que no tienen capacidad, no les cabe ya digamos, las reservas de energía. Entonces, en segundos, una persona a la que se le interrumpe o pierde el riego cerebral, en 10 segundos cae inconsciente al suelo, aunque luego lo recupere, ¿no? Pero quiero decir con eso que es el órgano que más rápidamente se afecta cuando le falta el riego. Y las causas más frecuentes de falta de riego son la arteriosclerosis, que ya veis que es una enfermedad en la que las arterias están infiltradas por grasa y que ahí se forman coágulos, y cuando eso se forma aquí en la carótida, este vaso que nos tocamos en el cuello, o bien en arterias de dentro del cerebro, no llega la sangre y el tejido que era alimentado muere. Eso lo llamamos infarto, tanto en la carótida como en la cerebral media, y el escáner de la persona, pues veremos que tiene una zona negra. Esto en concreto sería un infarto extensísimo de una persona que o no vivirá o quedará seguramente con muchas, muchas secuelas. También en el corazón se pueden formar coágulos y en ese caso son coágulos bien gordos porque el corazón es una cámara con volumen y que pueden ir a diferentes territorios. Y por eso, después de la tensión, el segundo gran enemigo es la fibrilación auricular. Es esta enfermedad que cuando se cumplen 80 años casi 1 de cada 5 personas lo tiene y no se da cuenta si el corazón no da manifestaciones y no las suele dar. Muchas veces la primera manifestación es un ictus, pero si uno se toma el pulso todos los días por la mañana, pues si tiene una fibrilación auricular verá que no va como un reloj. Tiene un tratamiento eficaz y por lo tanto eso es un consejo que yo doy a partir de los 75 años, porque a veces se encuentra algo que parece una casualidad, pero que es mejor encontrarlo antes de que haga un gran daño, que es lo que suele hacer. Bien. Y el otro grupo de ictus son los que son hemorragias.
hemorragia es lo contrario. No es que se obstruye una arteria, es que se rompe. Y la causa más frecuente es la tensión alta. Ya veis que aquí tenemos una hemorragia que está dentro del cerebro y que la causa es hipertensión arterial, tener más de 14, 9, etcétera, ¿no? De una manera mantenida. Y aquí vemos qué es lo que veríamos en el escáner cuando llega la persona a urgencia. Así como en el ictus isquémico lo vemos oscuro, sobre todo cuando han pasado unos días, en este caso lo que vemos es una cosa blanca, no roja, porque aquí solamente se ven grises y blancos. Y desde luego es una hemorragia que os puedo asegurar que esta persona no va a vivir. Es decir, que el tamaño influye muchísimo. Hay hemorragias grandes que lo que producen es una muerte súbita, a veces en el instante, a veces en unas horas, y otras que, por el contrario, pues dan lo mismo que un ictus isquémico, pues unas secuelas raramente pasan desapercibidas sin que nos demos cuenta, ¿no? De manera que la verdad es que así como el ictus isquémico vamos a ver que sí que tiene tratamiento si llega uno pronto, para las hemorragias no hay un buen tratamiento. Y diréis, ¿y operando eso? Pues no se ha comprobado que vayan los enfermos mejor y entendéis además que para llegar allí hay que destruir bastante de cerebro, dado que las hemorragias están en la zona profunda del cerebro. Si en cambio hay tratamiento para este otro tipo de hemorragias que las llamamos subaracnoideas porque están debajo de esa capa aracnoides del cerebro y que las habréis oído mencionar como aneurismas, porque es el aneurisma, que es como una bolita con la pared bastante frágil, el que cuando se rompe hace que la sangre salga y alrededor del cerebro se inunde todo de esa sangre. El aneurisma sí que tiene un tratamiento. De hecho, se suele operar por cateterismo y se suelen poner unas espirales de platino que hacen que se coagule toda la bolsita y que ya no se rompa más, ¿no? Pero aquí lo importante es no dejarlo pasar sin detectar, porque la primera vez a veces no hace tanto daño y la segunda ya no nos da más oportunidades. La clave es, como he dicho al principio, que sea muy brusco el dolor de cabeza, no que vaya poquito a poquito y llegue a ser muy fuerte, no. Es que desde el segundo 1, ¡ay!, como si me hubieran dado un golpe. De hecho, el nombre de ictus en inglés se llama stroke, que significa golpe, porque es así, como un golpe. Tanto cuando se rompe y sale la sangre como cuando perdemos función, eso se produce así. Bien, pues ahora vamos a pasar, ya que sabemos lo que es un ictus, vamos a pasar a la segunda parte más importante, que es antes del ictus, cómo evitarlo. Y en realidad, mucho de esos lo sabéis. Lo que yo voy a querer incidir es cómo ponerlo en la práctica, que es lo que a todos nos cuesta o no hacemos, ¿no? Hay una parte que son las medicinas. Eso es responsabilidad del médico y, por lo tanto, interesa relativamente poco. Tenemos las medicinas antiagregantes, que os veréis el Adiro y el clopidogrel. Tenemos los anticoagulantes, el Sintrón, del que habréis oído hablar. Y tenemos, pues, medicinas para bajar el colesterol cuando está excesivamente alto, por ejemplo, cuando el colesterol total es mayor de 200 o el malo, que es el LDL, es mayor de 100. Y también, por supuesto, el tratamiento para la tensión.
Ya veis que esas 3 primeras están en negrita porque son las más importantes medicinas. La tensión antes se decía que 15, luego se dijo que 14, ahora se dice que de 13 para abajo. Esto, igual que con el descolesterol, se está viendo que cuanto más bajo, mejor. Y son esas cifras. Bien, y por supuesto, pues los antidiabéticos si hay diabetes, pero en realidad no es lo que más nos va a interesar. Sí que voy a un poco diferenciar entre lo que son los antiagregantes y los anticoagulantes, porque fijaros que dice antiagregantes plaquetarios. Las plaquetas son unas pequeñas células que hay en la sangre, además de los glóbulos rojos y además de los glóbulos blancos. Ya sabéis que los glóbulos rojos llevan el oxígeno a los tejidos, en este caso al cerebro, y que los glóbulos blancos son para defendernos de las infecciones. ¿Para qué son las plaquetas? Para evitar que nos desangremos. Cuando tenemos un pequeño cortecito, esa sangre enseguida deja de salir, gracias a las plaquetas. Las plaquetas detectan que en la arteria ya no está perfectamente lisa como un cristal, sino que hay una irregularidad y van ahí todas y se pegan y ya no sale más sangre. ¿Qué sucede? Pues que a veces las arterias están irregulares no porque nos hayamos dado un corte, sino porque se nos está depositando grasa por la arteriosclerosis y interpretan que eso puede ser una herida y van a taponarla. Y después de las plaquetas, para completar el trabajo, viene el coágulo. Es decir, que la sangre, encima de esa especie de coágulo blanco, viene un coágulo rojo, en la que se ponen encima glóbulos rojos, en las que se mantienen todos por unos hilos que se llaman fibrina, de manera que al final acaba el vaso cerrado y nos da un infarto en el corazón o en el cerebro. Bien, pues para eso tenemos los antiagregantes plaquetarios que lo que hacen es que inhiben esta primera fase, es decir, que hacen que las plaquetas se peguen menos y de esa manera, aunque está la arteriosclerosis, pues no se acumulan ahí y luego no desencadenan el cierre. Esto se hace sobre todo cuando la enfermedad está en las arterias. Es decir, esto que hemos dicho, y la arteriosclerosis es una enfermedad arterial. Y en cambio, los anticoagulantes lo que hacen es impedir la segunda fase. Después de las plaquetas, os he comentado que viene luego una serie de células rojas, los glóbulos rojos, y se quedan pegados y se unen todos por fibras y ya se completa el cierre. Bueno, pues esa fase la inhiben los anticoagulantes, que todos habéis oído hablar del síndrome, pero que hay muchos más. Actualmente ya hay pues el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, en fin, hay muchos otros nuevos. Y se utilizan cuando la causa está en el corazón, por ejemplo, una fibrilación auricular, o en las venas. Algunos que hayáis tenido una trombosis venosa profunda, pues habéis tomado Sintrom durante un tiempo por este motivo. Pero esto no es lo que más me interesa contaros. Lo que más me interesa contaros es qué es lo que podéis hacer vosotros, porque esto lo tienen que hacer los médicos. Y sin embargo, lo que no pueden hacer los médicos por nosotros es cambiar nuestros hábitos, que es fácil decirlo, es fácil saber cuáles tenemos que cambiar, pero es muy difícil el llevarlo a cabo, ¿no? Aquí los voy a listar y me vais a decir, eso ya me lo sé yo. Lo malo es ponerlo en práctica. Sabemos que no hay que fumar, que no hay que fumar, eso es lo primero, por supuesto, el hacer dieta para prevenir arteriosclerosis. Si estás fumando, pues no sé, es como, no sé, como empezar a sacar agua de una inundación de casa sin cerrar el grifo. Lo primero es no intoxicarnos, pero eso afortunadamente ha disminuido bastante en nuestra sociedad. El alcohol es algo que
habréis oído que si en poquita cantidad es bueno para el corazón. La verdad es que se piensa cada vez más que no es bueno. Lo que pasa es que es poco malo si no pasamos de 2 unidades en el caso de los hombres y 1 en el de las mujeres, porque tienen el hígado, digamos, funcionando un poco más pequeño y lo elimina un poquito menos, no es por otra razón. Y luego tenemos el tema de la dieta, o sea, los que tienen la tensión alta, los que tienen problemas de azúcar, pues el evitar algunos alimentos, y no solamente es el azúcar, es que el pan mismo, en cuanto lo comemos, entra en la sangre como si hubiéramos tomado un terrón de azúcar, si no es pan de tipo con pan integral, ¿no? El ejercicio también lo conocemos que es muy bueno y que debe ser continuo, es decir, por lo menos 20 minutos al día, 4 días a la semana, y no de pasear, sino de ejercicio en el que jadeemos un poco, si no tendría que ser más tiempo, que evitar sobrepeso, no tomar grasas animales ni alimentos procesados. Yo en esto no voy a incidir mucho porque es que lo sabéis todos perfectamente. Poca carne roja y embutidos, mucha fruta y verduras y relaciones sociales a diario. Pues esto lo han resumido. Antes la alimentación se resumía en una pirámide de alimentos, pero ahora se ha sustituido por el plato este de Harvard, que algunos los conoceréis, en lo que pues es bien sencillo, porque veis que la mitad izquierda son vegetales y frutas y de la derecha tenemos un cuarto granos integrales y el otro proteínas saludables que, como sabéis, son pues las alubias y en fin, todas las lentejas, etcétera, las legumbres, vamos, y el pescado y la carne blanca. Bien. Bien, todo esto lo sabemos, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Porque para eso tenemos que cambiar los hábitos, y eso es bastante difícil. De manera que este señor que ha escrito este libro, pues he tomado de él alguna idea, porque ha vendido 15 millones de ejemplares y por ello, pues tendrá su importancia, ¿no? Lo primero es que la motivación no es suficiente, ¿no? Cuando se coge un grupo de personas, por ejemplo, que quieren adelgazar, uno está muy motivado y los otros no están tan motivados, pero tienen un plan, ¿quién adelgaza más? El que tiene un plan, no el que está muy motivado. Es necesario tener un plan. Si queremos llegar aquí, por ejemplo, en la Sierra de la Demanda, un pueblo, y tenemos muchas ganas de llegar, pues no es lo mismo que si tenemos menos pero tenemos un plano. Es fácil que avancemos deprisa pero nos perdamos por el camino. Tenemos, por lo tanto, que tener un objetivo claro y por escrito. ¿Y qué características tiene que tener nuestro objetivo de hábitos saludables? Pues es un acrónimo que en los países de habla inglesa lo llaman SMART, que significa inteligente, pero nosotros lo podemos llamar igual, pero con nuestras iniciales. Es muy importante que el objetivo sea específico. Si decimos quiero adelgazar o quiero hacer ejercicio, eso no sirve de nada. Sirve de algo si decimos quiero perder 1 kilo o quiero caminar media hora. Específico. Luego el objetivo tiene que ser medible. No se puede decir quiero adelgazar bastante o poco, quiero caminar mucho. No. Tiene que ser algo que podamos y que apuntemos. Hoy he llegado a mi objetivo, hoy no he llegado a mi objetivo. Tiene que ser alcanzable, es decir, no puede ser algo que esté
fuera de nuestras posibilidades, porque las personas que se lo plantean de esa manera nunca llegan. Yo, cuando me encontraba una persona, por ejemplo, que estaba bebiendo en exceso, si decía, lo dejo mañana, ya sabía que iba a fracasar, ¿no? No era un objetivo realista. Las cosas son difíciles y hay que dar pasitos pequeños. Lo importante no es dar pasos grandes, lo importante es que los pasos sean pequeños, pero no dar pasos hacia atrás. Así, piano piano va lontano, dicen los italianos, es como se avanza y se llega lejos. Lo importante también es que si una vez damos un paso atrás, no demos dos. Porque si ya damos dos, ya irán tres, ya se perdió por completo el plan, ¿no? Luego, lo importante es que sean objetivos muy cortos y, de hecho, el libro se llama Hábitos Atómicos, es decir, pequeños como un átomo para llegar muy lejos y debe de ser realista. Es decir, no podemos pensar que vamos a llegar a lo que desearíamos. Tenemos que buscar un objetivo intermedio, porque no podemos luego decepcionarnos y decir, en realidad esto no sirve para nada, no he conseguido nada. No. Y, por supuesto, tenemos que poner un tiempo para conseguirlo. Si quiero adelgazar, por ejemplo, tengo que decir, quiero perder 1 kilo en 3 meses, por ejemplo. Si quiero hacer ejercicio, pues quiero durante los próximos 6 meses salir 3 días a la semana durante media hora. Bien. Lógicamente, cada uno tendremos diferentes objetivos dependiendo del pie que cojeamos más, de las enfermedades que tengamos, de nuestras preferencias. Puede que tengamos más de un objetivo, pero lo que no se puede es abordar más de uno a la vez. Por eso, porque hay que ser realista. Bien. Pues, ¿cuáles son los trucos que he visto yo un poco de este libro? Aquí veis que este es el cerebro, y el cerebro funcionan 2 sistemas. Hay un sistema rápido de recompensa inmediata y otro sistema reflexivo de recompensa a largo plazo. ¿Cuál creéis que solemos escoger? El rápido, lo sabemos todos. Si nosotros nos planteamos, no sé qué hacer esta tarde, si comerme una magdalena o salir a correr, pues el cerebro quiere una recompensa inmediata. Cada vez además la sociedad es más inmediata. Quiero hacer una compra y que me la lleven ya. Quiero... No sé. Bueno, se ha enfadado. Se ha enfadado el aparato. Bien, cada vez es así más la sociedad, pero siempre lo ha sido. Siempre, incluso el peligro inmediato pequeño lo valoramos más que el peligro grande a un plazo más largo. Nos parece que puede ser más peligroso el montarnos en un avión que el fumar, porque el peligro del avión a lo mejor es inmediato y el fumar, bueno, ya veremos. Sin embargo, es mucho más probable que nos perjudique el fumar que no, que se nos caiga el avión. Bien, pues este camino tiene algunas zonas en las que es difícil pasar, son estrechas. Y entonces el cerebro lo primero que dice, salir a correr, a salir a andar esta tarde, no me apetece. Tenemos que superar ese obstáculo. Luego nos encontramos, pues el caso es que me duele un poco un pie. Tenemos ahí otra cosa que superar. Pues hoy no tengo tiempo y no me da tiempo, pues ya, no puede ser porque hoy no me da tiempo. Además es que llevo caminando durante 15 días y es que no he perdido nada de peso. Es que no tengo y me como una magdalena, pues es que inmediatamente noto el
placer que resulta de eso, ¿no? Bueno, pues casi lo que voy a hacer mejor mañana, lo vamos a hacer mañana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que efectivamente es que no lo hacemos. Esto sí lo hacemos y esto no lo hacemos. Y además nos damos perfectamente cuenta de cómo nos hacemos trampa a nosotros mismos, al solitario, y un día y otro, y así con todos los hábitos. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar el recorrido y que el recorrido difícil para el cerebro sea el mal hábito y el recorrido fácil sea el buen hábito. ¿Ah? ¿Y cómo? Pues aquí hay unos trucos. Un truco para que, por ejemplo, un hábito bueno, como puede ser el ejercicio u otros, lo hagamos con más facilidad. Y otro para que uno malo, como puede ser el tabaco, lo dejemos con más facilidad. Bueno, pues lo primero, el primer truco es la disponibilidad, que esté a mano. Yo, cuando me levanto por la mañana, me pongo el chándal en la ropa que voy a utilizar al día siguiente y lo tengo ahí delante. Y si no, tengo que ir a buscar otra ropa o con los zapatos igual. Me pongo unas deportivas y si no, tengo que ir a buscar, pues me pongo lo primero que tengo y ya sé que tengo puesto el chándal, tengo que salir a correr. Y por el contrario, si lo que quiero es dejar de fumar, sé que me va a costar y que lo primero que voy a hacer es ir a la mesilla a agarrarlo, pero no. Lo voy a dejar poco accesible, escondido, encima de la estantería que me tengo que subir a una escalera para cogerlo. Uf, qué pereza subirme a una escalera y tal. Bueno, me lo pongo a mí mismo difícil conscientemente, ¿eh? Esa es el primer truco. El segundo truco, el hacerlo atractivo. Bueno, voy a correr, me he comprado unas deportivas preciosas que me sientan estupendas y además es que qué gusto es pisarlas y tal, tengo unas ganas de estrenarlas. Lo hago atractivo. Mientras que ya se ocupan los que fabrican los cigarrillos que les obligan a poner lo desagradable que es. Fumar mata. Fumar, si fumas, te va a faltar aire, vas a tener que ir con una mascarilla, ¿eh? Eso echa para atrás. El tercer truco es hacerlo simple. Yo voy a correr, pero joder, irme al gimnasio ahora con lo lejos que está. No, lo voy a hacer más simple. Voy a correr por mi barrio, alrededor. Mientras que para fumar, pues me he comprometido a que lo tengo que ir a comprar a un estanco que está al otro lado de la ciudad y además solamente puedo comprar una cajetilla. Entonces lo tengo más complicado, me da más pereza todavía. Y finalmente, la satisfacción. Voy a salir a andar o a salir a correr con otra persona, no le puedo fallar. Además, los dos, si uno flojea, nos apoyamos, ¿eh? Vamos hablando, es agradable. Mientras que a mí me obligan en casa a que no fume en casa, que tengo que salir ahí abajo, tampoco puedo fumar en el portal, con el frío que hace este invierno. Otro obstáculo. Estamos intentando que el camino fácil sea el buen hábito y el camino difícil sea el mal hábito. Pero, ¿cuánto tiempo aguantaremos así, sufriendo? ¿Creéis que aguantaremos siempre? Yo creo que no. Porque la fuerza de voluntad aguanta durante un tiempo, pero es que no puedes estar cargando, por ejemplo, con una maleta, en este caso, una dieta, todo el tiempo cargando. Pues sí, la llevas durante un tiempo, pero es que la vida es muy larga. Y al final dices, venga, me voy a dar un gusto y volvemos a las andadas. Y por eso es porque lo que la gente sí que adelgaza, pero muy pocos lo mantienen. Al cabo de 2 años están como estaban o un poco peor, a pesar de haber hecho la dieta, que les funcionó, pero es que mantenerlo es dificilísimo, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es que el hábito sea parte de mi identidad. Yo
soy una persona que hace ejercicio. Tengo que llegar a asumirlo. Y cuando yo, parte de mi identidad sea que yo hago ejercicio porque soy así, es que soy una persona que hace ejercicio, ya no me costará. Cuando soy una persona, una persona que respire aire sano, no me costará el haberme olvidado del cigarrillo, porque es que soy así. Forma parte de mi ser. No tengo que hacer un esfuerzo, porque es que soy así. Soy una persona que come sano. Entonces tú, ¿por qué has cambiado de manera de cambiar? ¿Es que estás haciendo dieta? No, no estoy haciendo dieta. Es que yo como sano, es mi manera de comer. En ese caso, no harás los picos de sierra que hacen cuando la persona está haciendo dieta un tiempo y dejándola otro tiempo, sino que te mantendrás en ello, porque eres una persona que come sano y comes de forma diferente para siempre. Y soy una persona que me gusta relacionarme con los demás y por lo tanto, pues no es que esté esforzándome para ello, sino que es mi carácter. Bien, pues hemos hablado del antes del ictus, ¿eh? Y hay algunas herramientas que espero que a alguien le sean de utilidad. No quiere decir que no cueste, ¿eh? Esto no viene gratis. La fuerza de voluntad es la gasolina que tiene que mover esto y sin ella no hay herramientas que valgan, ¿eh? Pero vamos a ir ahora a lo que os decía, que es la parte más importante. ¿Y por qué digo que es más importante? Porque una vez que a vosotros, a mí o a algún familiar le den un ictus, es que hoy día tenemos muchas herramientas para disminuir su gravedad, cosa que no pasaba antes. Antes los ictus se decían, bueno, pues ponlo ahí y porque como no hay nada que hacer, pues ahora no. Ahora el ictus es una enfermedad en la que cuando entra en el hospital y antes de que entre, todo el mundo va corriendo porque todo el mundo sabe que se pueden hacer cosas y que están muriendo neuronas y que hay que interrumpir ese incendio lo antes posible, ¿eh? Lo primero, claro, tampoco hay que estar muerto de miedo continuamente. Lo que hay que hacer es tener primero en la cabeza esa palabra, bruscamente. Habéis visto que tanto si se rompe una arteria como si no llega la sangre, el cerebro sufre bruscamente. El cerebro no tiene reservas para estar bien y luego al cabo del tiempo, no. Fracasa mucho antes que el corazón y que cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? De manera que, primero, decir lo que no es un ictus. Por ejemplo, tengo un mareo, pero los demás no notan que camino mal, un mareo que llevo con él un tiempo, eso no puede ser un ictus. Por ejemplo, tengo un dolor de cabeza que poco a poco va a más, incluso que llega a ser fuerte, pues una hemorragia no va a ser. No digo que no sea nada, puede ser una meningitis, ¿eh? No digo que no tenga gravedad, lo que sí digo es que no es un ictus, ¿eh? No es una hemorragia sola, no idea. Me encuentro débil, me faltan fuerzas en todo el cuerpo. Eso no es un ictus, ¿eh? Un ictus normalmente es de una zona del cuerpo, no a la vez de todo, ¿eh? Me encuentro con que tengo miedo a que me dé un ictus y me encuentro mal. Esa persona no está sufriendo un ictus, está sufriendo miedo a tener un ictus. Pero en cambio, si esa persona bruscamente tiene una debilidad objetiva, no que me encuentro más débil, sino que se me caen las cosas o que no me aguanta la pierna, eso es objetivo. Eso puede ser un ictus y seguramente lo sea además. Que hablo mal, que tengo la boca muy torcida, puede ser un ictus perfectamente. La verdad es que las bocas también, en las personas muy mayores, a lo mejor padres o hermanos mayores vuestros, pues hay mucha piel redundante, entonces a veces, pues si duermen de un lado, pues se tuerce un poquito
no es lo más fiable, ¿eh? Pero, desde luego, hablar mal no es normal. Por esto hay que ir a urgencias inmediatamente. Caminar mal, no que uno lo note, sino que los demás digan, uy, pero te has tomado unas copas, que estás andando así como... Hay que ir a urgencias. Eso puede ser un ictus. Un dolor de cabeza máximo desde el inicio, como si te hubieran dado un golpe, sea fuerte o sea un poquito menos fuerte, hay que mirarlo, ¿eh? Puede ser una hemorragia, ¿eh? Si dejamos de ver por un lado, no vemos por un lado, hay que ir a urgencias. Puede ser un ictus en la zona de la visión. Si todas estas cosas se deben a que no llega la sangre o que se ha roto una arteria y deja de funcionar esa zona del cerebro, ¿no? Por eso, tal vez la diapositiva más importante sea esta. Hay que reconocer el síntoma y llamar al 112, ¿eh? Los que os he comentado, por ejemplo, un dolor de la cabeza que sea muy, muy brusco, como nunca he tenido uno, hay que llamar al 112 o ir a urgencias. Una pérdida de visión de uno o de los dos ojos brusco, no veo borroso como ayer, hay que ir a urgencias. Una dificultad para hablar o para entender, ¿eh? Por supuesto, hay que ir a urgencias también. Una pérdida de equilibrio y estabilidad, o una pérdida brusca de fuerza en el brazo, pierna o ambos, pues todo ello puede ser un ictus si empieza de un momento a otro. Por lo tanto, hay que llamar al 112 y hay que ir a urgencias porque el cerebro se están quemando las neuronas si es un ictus a miles y a millones, ¿eh? Y se están quemando sin humo, sin dolor, pero se queman para siempre. Las neuronas no son como otras células que se regeneran, como el músculo, como el hígado, como otras que se pueden trasplantar. No, las neuronas se mueren para siempre. Luego ya veremos que tienen alguna manera de reconectarse un poquito, pero casi no se reproducen las neuronas y no puede, lo que se pierde para siempre, ¿eh? Por lo tanto, hay que interrumpir este incendio lo antes posible y para ello lo mejor es llamar al 112. ¿Y por qué llamar y no ir? Pues porque, bueno, aquí os vuelvo a decir un poco, este es un acrónimo de las cosas que se pueden detectar y que pueden alarmarnos. Por ejemplo, esto lo llaman rápido porque el rostro puede estar caído o el equilibrio puede estar alterado, porque puede haber una pérdida de fuerza en un brazo o una pierna o un impedimento visual, una dificultad para hablar. Lo que hay que hacer entonces es obtener ayuda rápido, ¿no? Llamando a emergencias al 112. Lo que no hay que hacer es esto, meterse en la cama a ver si se me pasa eso. Desgraciadamente lo vemos continuamente y es a veces una tragedia porque se pierde una oportunidad que no va a volver. Es que en urgencias me van a hacer esperar o es que a lo mejor cuando se me pase, no. Ay, por eso quiero yo que esto lo tengáis muy claro, porque es que esto puede cambiar de que el ictus sea pequeño y no repercuta en vuestra vida, que salgáis después del tratamiento sin ningún síntoma, siendo los mismos, o a que os quedéis dependientes de otra persona, que no podáis andar o hablar o incluso que se muera la persona, ¿no? Hay, por lo tanto, 90 minutos de oro, no hasta que llamas, sino desde que empieza hasta que termina el tratamiento, con lo cual esto tiene que ser mucho más rápido, ¿eh? Hay que ir inmediatamente. ¿Y más tarde se salvan neuronas? Sí, pero muchas menos. Es como una casa que está ardiendo. Si coges las llamas cuando
están pequeñitas ahí en la estufa, a lo mejor lo apagas y la casa está como si nada. Pero si llegas tarde y ya queda muy poquito, pues sí, también lo puedes apagar. Algo vas a salvar, pero vas a salvar muy poco. No quiere decir que no haya que ir a urgencias, porque cada vez los tiempos en los que son útiles los tratamientos se están alargando. Se están alargando a 12, incluso ahora a 24 horas. Pero el que sea útil el tratamiento no quiere decir que sea igual de útil al cabo de 1 hora que al cabo de 12 horas. Para nada. A lo mejor la persona pierde un poquito menos, pero se quedará con fuertes secuelas si llega tan tarde. Un poquito menos que las que tendría si no fuera en absoluto. Bien, pero la diferencia está en la primera hora y media, sobre todo. Por lo tanto, en la duda hay que llamar al 112 y, mire, me sucede esto, incluso creo que me puede estar dando un ictus. Y en el 112 están preparados para esta circunstancia y, de hecho, hay una cadena de funcionamiento de los servicios que se llama código ictus, en el que la persona que recibe la llamada de nosotros, pues va a asegurarse de que lo que tiene podría ser un ictus o tranquilizar a la persona porque no parece que pueda ser un ictus y va a ir una ambulancia a recogerle y le va a llevar al hospital. En el hospital lo va a recibir un neurólogo que está 24 horas al día a los 365 años y va a decidir rápidamente, según las pruebas que se le hagan, uno de estos tratamientos. En caso de que el ictus sea isquémico, lo primero que le hará será un escáner, porque es la única manera segura de distinguir si se trata de una hemorragia, ese pelotón blanco que veíamos antes, o si se trata de un infarto, porque las consecuencias son opuestas. En una es que no llega la sangre y en el otro que la sangre llega demasiado, incluso que invade el parénquima cerebral y lo comprime. Bien, como os dije, si es una hemorragia, hay poca eficacia y lo que se hará será ingresarlo en la unidad de ictus para intentar que el daño sea lo menor posible, pero no habrá un tratamiento muy específico. Pero si lo que es un trombo que está en una arteria y se ve, pues lo primero que se hará habitualmente será poner una medicina en la vena que se llama un fibrinolítico. Os habéis acordado a lo mejor de que antes dije que en los coágulos sanguíneos los glóbulos rojos eran mantenidos juntos por unos hilos que se llamaban fibrina. Pues el fibrinolítico rompe esos hilos y de esa manera destruye el coágulo y permite que vuelva a entrar la sangre al tejido cerebral. Puede que con el fibrinolítico sea suficiente o puede que no. Y la siguiente opción es la trombectomía. Para eso hay que comprobar que efectivamente hay una obstrucción y hay un trombo que hay que quitar y de esa manera, pues lo que se hará es un cateterismo, se llegará a la arteria del cerebro que está obstruida y, igual que se hace en el corazón, por medio de una malla se atrapará el coágulo y se retirará. Y de esa manera, pues volverá a entrar. Eso no quiere decir que la recuperación sea completa, porque a lo mejor ya hay parte de neuronas que se han quemado. Y lo que está quemado, quemado está. Pero, por lo menos, se salvarán muchas, ¿no? ¿Veis aquí lo de la fibrinolítico cómo actúa? Primero se agregan las plaquetas, luego se coagulan y estos hilos de fibrina se rompen por el fibrinolítico. Bien, la verdad es que uno u otro tratamiento ha mejorado bastante el pronóstico y, por lo tanto, pues ha cambiado de ser una enfermedad que no tenía tratamiento a ser una enfermedad que, si se hace a tiempo, tiene un tratamiento. Y después del ictus, pues hay que recuperarse. ¿Cuánto tiempo
está el cerebro recuperando, bien reorganizando las conexiones, bien utilizando otras áreas para suplir las zonas que están dañadas. Pues sobre todo en los primeros 4 meses es cuando se producen los mayores avances en la recuperación. Luego también, pero mucho menos. Y es por lo que en esos momentos es cuando hay que aprovechar y son los tiempos que suele dar el servicio de recuperación. ¿Qué sucede? Pues al principio, tenemos que el lado que se nos ha paralizado está flácido, está como muerto, pero con el tiempo va pasando a estar rígido, rígido, rígido. Y eso es bueno y es malo a la vez. Dentro de los objetivos, fijaros que el principal, ¿qué es? Si tuvierais que elegir, yo quiero recuperar algo. ¿Qué quiero recuperar? ¿La mano? ¿Quiero recuperar la cara? ¿Quiero recuperar la pierna? ¿Qué recuperaríais vosotros? La pierna, muy bien, porque la pierna te da autonomía y uno con una mano se puede manejar, pero con una sola pierna, la pata coja, muy difícil de manejarse por la vida saltando la pata coja. Y afortunadamente es lo que sucede, se recupera en general mucho más la pierna que la mano. Y porque la mano, cuando el ictus es grave, la verdad es que no llega casi nunca a recuperar la función que tenía. Hay otros aspectos que se pueden recuperar, que se deben rehabilitar, como es el habla, como es el equilibrio, como es la deglución, el tragar. Y lo que hay que centrarse más que en conseguir fuerza, en conseguir destreza, es en volver a ser autónomo, y para eso son las actividades de la vida diaria. ¿Qué es más importante, el subir una pesa o el abrocharse los botones? Abrocharse los botones. El poder comer solo o el hacer un puzzle. El comer solo. Esas son las cosas que nos interesa sobre todo recuperar, porque es la que nos permite luego volver a ser autónomos. Y a veces hay que adaptar la vivienda porque pues muchas veces hay obstáculos y lógicamente pues este chico pues difícil lo tiene para bajar las escaleras ahí con la silla de ruedas, ¿no? Bueno, pues hay que evitar una serie de complicaciones, porque este es el modelo de la persona que tiene los ictus más frecuentes, que son los que producen una hemiplegia derecha. Al principio lo tendrá todo caído, así, el brazo, la pierna, como si fuera un polichinela, pero luego irá aumentando el tono, pero no el tono voluntario, sino un tono que hace que el brazo quede rígido, pegado el hombro, flexionado el codo, la mano con los dedos cerrados y flexionada también la muñeca y un poco rotado hacia adentro. Y eso es como quedará el brazo si no lo tratamos, así quedará. Y la pierna, lo contrario. La rodilla estirada, el tobillo también estirado, pero un poco rotado hacia adentro. De manera que las personas que vemos por la calle que han sufrido un ictus, vemos que van con la mano así y vemos que van andando de esta manera. ¿A que sí? Bueno, pues esto es lo que hay que intentar contrarrestar. ¿Cómo? Veremos. Pues hay que intentar evitar que el hombro sea doloroso, porque eso no lo vemos, pero lo sufren muchísimas personas y tienen 2 motivos para que les duela. La primera parte de la enfermedad, como os he dicho, hay una flacidez y eso hace que el hombro se pueda salir. El hombro no es como la cadera que está dentro de un hueso y que por lo tanto no se puede salir, se puede romper, pero no salir normalmente. El hombro, en cambio, está en su sitio porque lo mantienen los músculos, pero si los músculos no estuvieran, caería al suelo. Es decir, no se mantiene por nada
por ninguna estructura. Y, claro, al principio puede ser necesario mantenerlo con un cabestrillo, pero el problema del cabestrillo es que nos mantiene el brazo pegado al cuerpo y eso hace que el hombro se vuelva rígido y luego cuando intentamos moverlo para afuera no hay manera, se ha quedado congelado y duele mucho. Y una persona con una mano así congelada puede hacer muy poquitas cosas. No puede rascarse, no puede agarrar algo. Luego, enseguida, en cuanto tiene un poquitín de tono, lo que hay que hacer es este brazo separarlo, no dejarlo en un cabestrillo. La mano en garra no sirve para nada. Si se nos queda la mano así de cerrada, ¿qué vamos a coger con ella? Por lo tanto, evitar las pelotitas que pues, la gente bien intencionadamente las lleva siempre a los hospitales para que haga fuerza. No, si es que esa fuerza es la que queremos que no se produzca. Lo que queremos es que la mano haga esto, porque esto ya lo va a hacer ella sola, y se va a quedar así. Por otra parte, el pie en extensión. Pues es que el pie, si lo dejamos así, se acortará el tendón de Aquiles y nos quedaremos con el pie así. Y andar así, con el pie así, es bastante difícil. Nos tropezaremos normalmente con él, lo llevaremos arrastrando. Las úlceras de decúbito, pues ya sabéis que es donde las zonas de apoyo pues tienen menor protección. ¿Cuáles son? El sacro, aquí, y los talones, aquí. Eso hay que vigilarlo porque en el hospital y en casa se pueden hacer primero un enrojecimiento y si en ese momento no evitamos el apoyo, lo siguiente ya es una úlcera que puede tardar mucho en curar o llegar al hueso. La inatención del lado afecto es algo que es como invisible, pero que repercute mucho en la vida. No solamente es que la persona puede no mover ese lado, sino que ese lado lo desatiende, como que se olvida, como que no es mío. Es por eso por lo que conviene dirigirse a la persona por el lado afectado. Tanto los médicos como los familiares, intentar hablarles por el lado malo. La depresión y el aislamiento social, pues uno tiene tratamiento farmacológico y el aislamiento pues depende sobre todo pues de que la persona vuelva a salir y eso va a depender si está discapacitado de sus familiares. Las caídas es bastante obvio, por lo que no voy a comentar, pero sí que voy a comentar de la causa por la que mueren la mayoría de los ictus. No es porque les dé otro ictus, que les da muchas veces también, es muchas veces porque hacen una neumonía y esa neumonía se debe a que al tragar mal, parte de la comida se queda en el pulmón y ahí las bacterias se extienden y matan a la persona. Cuando digo el ictus, puedo decir Alzheimer, puedo decir Parkinson, puedo decir tantas enfermedades. La causa de la muerte muchas veces es esa, la disfagia. ¿Y qué podemos hacer para evitar la disfagia? Bueno, lo primero es reconocerla. A veces es bien sencillo. Si la persona cuando come se pone a toser, es que se le está yendo por mal sitio. Y si se le va por mal sitio una vez, pero si se le va por mal sitio sistemáticamente, eso más tarde o más temprano acabará produciendo una neumonía, acabará ingresando a la persona y pues en una de ellas fallecerá porque hay personas que desgraciadamente ingresan y reingresan por este motivo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo primero, no ponerlo difícil a el mecanismo de tragar, porque tragar parece una cosa sencilla, porque lo hacemos sin pensar, pero no es nada sencillo. Son muchos músculos que hay que utilizar y sincrónicamente proteger la vía aérea. Nosotros si ahora tragamos e intentamos respirar, no podremos. Tragamos, respiramos, no podemos. ¿Por qué?
porque hay una tapita que se llama epiglotis que tapa la vía aérea cuando estamos tragando y de esa manera evita que lo que estamos tragando se vaya al pulmón. Los bebés sí que pueden hacerlo y por eso pueden mamar y respirar al mismo tiempo, pero con, digamos, el crecimiento cambian las estructuras de manera que no podemos. Pero, ¿y si no la cerramos? Pues efectivamente respiramos y tragamos a veces y lo que no está tapado, que es la vía aérea, recibe la comida y eso es la neumonía que se produce, ¿no? De manera que, para ponérselo fácil, lo que hay que hacer para tragar es una sola cosa a la vez, no dos a la vez. No tomar líquido y sólido al mismo tiempo en la boca, porque el cerebro se va a fijar en lo sólido y lo líquido se le va a escurrir y se va a ir al pulmón. Me refiero a la sopa con tropezones, me refiero a las galletas en leche, me refiero a la fruta que tiene por una parte jugo y por otra parte tiene pues el gajo sólido. Todas esas cosas son difíciles de tragar. ¿Y qué es más difícil de tragar, el líquido o el sólido? El líquido en estos casos, porque se escapa mucho más fácilmente, ¿no? Luego, lo que tendremos que hacer en esos casos es utilizar o gelatina, que espesa el líquido, o espesante. De manera que echando unos cucharaditas podemos hacer que el líquido, cualquiera, puede ser el agua, como puede ser la gaseosa, la sopa o lo que sea, pues tenga una consistencia de jarabe, tenga de miel o incluso de flan, lo que sea necesario para que no provoque tos. Puede que al cabo del tiempo ya la persona se haya recuperado y lo pueda dejar. No tiene sabor. También se puede hacer con gelatina. Conviene también comer con la cabeza ligeramente flexionada, porque ya sabéis que los pavos se ahogan porque miran al cielo, llueve y entonces lo que uno traga estando con la cabeza estirada se va al pulmón con seguridad. Hay que comer con la cabeza más bien flexionada y cerrando el lado débil. Por ejemplo, si yo tengo una hemiplegia izquierda, lo que tendría que hacer para cerrarlo sería mirar hacia allí. Es difícil porque lo que tiende la persona que tiene una hemiplegia es mirar al lado contrario. Si veis una persona con un ictus un poquito grave, estará así, mirando a un lado y con este lado paralizado. Pero entonces lo que hay que hacer es darles de comer por este lado para que cierren la parte débil, ¿no? Y puede que sea necesario durante un tiempo utilizar una sonda nasogástrica, pero si ese tiempo es de más de un mes, merece la pena poner una gastrostomía percutánea endoscópica o PER, que se hace pues metiendo un tubito para alimentar directamente por el estómago. Bien, puede ser también transitoriamente. Y por último, os voy a comentar, más que el tratamiento rehabilitador, que eso pues llevaría más tiempo y tal vez no depende de vosotros, porque depende más bien de los rehabilitadores, lo que sí es importante son las posturas, porque eso sí que vais a tener a vuestro familiar, si es que os tocara, que espero que no, manteniéndole unas posturas que sean favorables. Y es muy importante la postura porque eso que os comentaba, esas retracciones que se producen, pues va a depender bastante de la postura. Aquí veis que tenemos algunas posturas favorables, en concreto estas dos, y otras que no son tan favorables. ¿Cuál es la que empezamos? Porque al principio el enfermo lo que está es en la cama, luego ya se levantará. Pero ¿de qué lado conviene el que esté apoyado? Pues más bien apoyado en el lado paralizado, al revés de lo que podríamos pensar un poco a primera vista. ¿Por qué motivo? Pues porque lo que nos interesa es que este brazo, que ya sabéis que se quedaba así de forma espontánea flexionado, lo tenga estirado. Y cuando la persona gira la cabeza hacia ese lado, hacia el lado, hay un reflejo que tienen los niños desde que nacen, es un reflejo primitivo, que es un reflejo que provoca una, digamos, una extensión asimétrica. Aquí lo veis en este bebé,
este bebé, cuando se le gira la cabeza o él gira la cabeza para allá, el brazo lo estira. Y eso es lo que queremos, que estire ese brazo, no que lo tenga flexionado, que lo estire. Cuando digo el brazo, digo también la mano, ¿no? De manera que esta sería la postura en la que debería estar la persona en la cama el mayor tiempo posible, que no puede ser a veces porque, lógicamente, si se quedara así todo el tiempo y no se le cambiara cada 2 o 3 horas, haría una úlcera en el talón externo de esta pierna o en el interno de esta pierna, por la presión continua. Hay que cambiar. Y entonces esta sería la postura que podría utilizarse, aunque no sea tan buena, pero también es necesaria. Pero fijaros que también está el brazo estirado y las piernas, flexionadas ligeramente, precisamente para evitar esa extensión excesiva, que tiene una desventaja, pero también tiene una ventaja, y es que una pierna estirada es como un bastón, es decir, que nos permite también el andar, aunque no hagamos la articulación de la rodilla, pero sí que tenemos aquí un bastón sobre el que nos podemos mantener, ¿no?, de pie. Dentro de la postura de estar tumbado a la cama no es muy favorable, pero ya veis que se intenta separar el hombro y se intentan separar los dedos y abrir la mano apoyada sobre una almohada, y para eso mismo también se hace cuando la persona no está tumbada, sino que está sentada en la cama. De esa manera, la persona también tendrá separados los hombros y estirados los dedos. Y cuando sea posible, en cuanto sea posible, pues ya sería el sentarse en la silla con los pies en ángulo recto para evitar el pie caído, que nos retraerá el tendón de Aquiles y que por lo tanto pues nos impedirá luego andar bien. Si lo tenemos apoyado en el suelo en ángulo recto, pues esa retracción pues no se producirá o se producirá menos. Y aquí veis también un poco la manera en la que está puesto la persona, ¿no? Y todo esto es lo que quería comentaros. Gracias por escucharme y ahora va a comentaros la compañera, sí, Maite, va a comentaros Maite, pues un poquito lo que hacen ellos en su asociación de daño cerebral adquirido, que, bueno, pues se dedican monográficamente a ello. Y luego, pues, podremos responder a alguna pregunta si es necesario.